Chicos, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual nos vamos con la última hora madridista y con también lo último al respecto en modo noticia sobre Kylian Mbappé. Pero antes de ir con todo, muy importante, queremos llegar lo antes posible a los 30.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete, apoyas el canal, es gratis y nos haces crecer. Hecha la promo, vamos ya al lío, porque tenemos mucho que comentar. Porque en 24 horitas tenemos el partido segunda jornada frente al Almería, donde antes, en la previa, nos hemos asustado todos los madridistas al ver que Eduardo Camavinga no estaba trabajando con el resto de compañeros. Pues bien, lo de Camavinga ya sabéis que ha sido un susto, un problema de rodilla al parecer, pero estará presente en el partido de mañana contra el Almería, 7:30 hora española. Ya lo que nos faltaba, si se hubiera lesionado Camavinga. Es decir, yo pocas veces, chicos, he visto un Real Madrid con tantos problemas en forma de lesión al comienzo de la temporada. Normalmente esto suele ser en un ciclo de avance de temporada, donde suele haber ese tipo de problemas acaso. Pero así, tan repentino, pues realmente no. Así que, de momento, tranquilidad, porque Camavinga, de hecho, y aquí lo veis, está convocado, por si habéis estado en Narnia, si habéis estado en Narnia, pues aquí os dejo la lista de convocados donde Camavinga está. Y quiero resaltar también otra cosita. Bueno, aparte de que, de momento, a falta de novedades, vamos con 4 atacantes a competir por todo. Al margen de eso, Nico Paz está convocado con el primer equipo y no así, no ha entrado Marvel en ningún caso. Y en el sentido de lo que tiene que ver con Nico Paz, sí que salen informaciones de que el Real Madrid, en este caso Ancelotti, parece que le va a dar oportunidades de dinámica primer equipo. Vamos a ver qué recorrido y cómo caduca, porque me da a mí que pocas oportunidades va a tener Nico Paz durante esta presente campaña. Hablando de cantera, os dejo también esta noticia sobre Marvin, ¿de acuerdo? Oficial, Marvin cedido a la Unión Deportiva Las Palmas, de nuevo cesión, y esperemos que al chaval le vaya muy bien. Yo no le veo un jugador con un techo realmente Real Madrid, nunca se lo vi, ni con Zinedine Zidane cuando jugaba por aquel entonces en la 2021 de lateral derecho, no le veía un crecimiento nivel Real Madrid, pero igualmente espero que como canterano madridista le vaya todo estupendamente. Y hablando de qué 11 nos podemos encontrar, pues Ancelotti ha dejado varias cosas. Le han preguntado de varios temas, pero uno epicentral que tiene que ver con el equipo es que Lunin va a comenzar como titular. Y muchos diréis, bueno, pues no estaría de más quizá ir dándole ya peso de titular a Kepa, que obviamente lo has traído, creo yo, para que sea el guardameta a priori titular del Real Madrid, ¿no? Pues apuesta de momento de cara a este primer partido por Andriy Lunin, va a seguir llevando el guante de guardameta titular, esperemos que lo haga bien, pero yo creo que sería interesante cuanto antes meter a Kepa, porque no digo nada, pero imaginaos que Lunin hace un partido descomunal, que ojalá Lunin dé su máximo nivel y todos contentos, pero puede generar una cierta sensación de inquietud, porque al final, si Lunin, por lo que sea, empieza a jugar muy bien y empieza a sumar partidos, tienes ahí a Kepa que lo has traído, ¿qué lo mantienes de segundo guardameta? A Kepa. Me da la sensación que ha venido para titular. En tal caso, esto es competitividad. Y también os digo, yo lo único que quiero es que cualquiera de los dos salvaguarde bien la portería del Real Madrid en lugar de un Thibaut Courtois, que esperemos que se recupere al igual que Militao estupendamente. Pero bueno, Lunin titular, para que lo sepáis todos. Y vamos a ver cuál es el 11. Voy a poner el que creo que puede ser el posible 11 y estoy de acuerdo con mi querido amigo Norberto. Aquí os lo dejo. Lunin, Carvajal, Rüdiger, Álava, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius. Es decir, 2 cambios con respecto al partido frente al Athletic Club de Bilbao. Rüdiger, obviamente, entrando por Militao y Toni Kroos entrando en el perfil izquierdo de interior izquierdo en el lugar de Eduardo Camavinga. Creo que ese va a ser el 11. Camavinga va convocado, pero creo que va a ser una opción de banquillo en tal caso y creo que el titular será Toni Kroos. Siempre lo he dicho, creo que uno de los 2 veteranos de guerra dentro del 11 titular me parece correcto, positivo, dentro del orden de lo que es una temporada larguísima. Siempre he apostado también más bien por un 11 en el cual el centro del campo lo lleven la batuta los jóvenes, Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham, pero creo que Kroos, que terminó fenomenal la temporada pasada, todavía va a tener mucho peso
en el Real Madrid de cara a esta 23-24. Así que creo que es correcto y es el recambio adecuado para Camavinga, Toni Kroos de cara a este partido. De igual forma, como siempre, me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios todas las opiniones respecto a todas las noticias del Real Madrid, incluyendo también este 11, si pensáis que va a ser el 11 que saque Carlo Ancelotti frente a Almería. También dejadme vuestras sensaciones de cara a esta segunda jornada de Liga. ¿Esperáis que el Real Madrid gane, que sea un partido fácil, sencillo, de trámite? ¿O pensáis que va a ser una batalla dura en tierras andaluzas? En fin, sea como sea, me lo dejáis, como siempre, en los comentarios. Y a Ancelotti, pues que le han preguntado de distintos temas que tienen que ver con la actualidad, como lo de Lunin, por ejemplo, también le han sacado el nombre propio, atención, de Ansu Fati, que ya sabéis, está hablando de que podría salir del FC Barcelona. Y aquí tenemos al periodista Nacho Lozano, ¿de acuerdo? Ex periodista del Chiringuito, diciendo sobre la posibilidad de que Ansu Fati fiche por el Real Madrid. Desde el entorno del jugador siempre han visto con buenos ojos verle de blanco. Bueno, esto me da a mí que es más bien una filtración interesada a nivel público de un periodista que puede ser cercano quizás al entorno de Ansu Fati, pero no me parece una realidad que el Madrid vaya a operar el fichaje de Ansu Fati. Y como madridista y analista que soy, no quiero a Ansu Fati en el Real Madrid. Respeto mucho futbolísticamente todas las buenísimas sensaciones que dejaba Ansu Fati. Creo que tiene mucha calidad, pero es un jugador que habría que ver hasta cómo pasa el reconocimiento médico, gente. Este chico no ha parado de tener problemas y lesiones y ha tenido guitarra problemas físicos. Yo no quiero en el Real Madrid un jugador tan joven con tantos problemas físicos y que no da la sensación de que, siendo, insisto, un buen futbolista, un buen jugador con bastante olfato goleador, creo que ha perdido mucho de la esencia y esa chispa que demostraba en sus inicios en Can Barça. Por mucho que le hayan querido dar el 10 de Leo Messi y todo esto, realmente ha habido más marketing en un momento determinado que una constancia y una regularidad futbolística de un jugador que no tiene muchos partidos últimamente, que es más un recurso para Xavi que un futbolista de orden titular en un equipo top, ¿no? Por lo tanto, no veo la opción de Ansu Fati dentro del Real Madrid y encima con la cláusula que tiene, que ya sabéis que es de 1.000 millones. En tal caso, el Barcelona veo que iba a negociar poquito y darle dinero al Barça a mí no me haría ninguna gracia. Es decir, en ningún sentido veo sentido operar esta opción, que simplemente lo comento y cierro la carpeta rápidamente sobre Ansu Fati. Y por último, dejando la previa ante el Almería, dejando la noticia de Eduardo Camavinga como los grandes elementos de noticias del Real Madrid, vamos con el asunto que se repite más que el ajo, el asunto de Kylian Mbappé. Y a ver si todos empezamos a bajar ya el suflé un poquito, porque efectivamente, tal y como se esperaba, finalmente Mbappé ha sido convocado para el encuentro de la segunda jornada de la Liga ante el Toulouse. Ahí lo tenéis, convocado, Kylian Mbappé, al igual que Ousmane Dembélé. Pues bien, en fin, era evidente, trabajando en dinámica primer equipo y con ese acercamiento que se ha vendido desde Francia, sin haberse obviamente firmado ninguna renovación, todas las sensaciones que hay tienen que ver con lo que tienen que ver, con un acercamiento con la directiva y con el propio club. Entonces, la sensación es que cuentan con el futbolista y la sensación es que el jugador va a continuar un año más en el Paris Saint-Germain y que el jugador al final ha manifestado públicamente que quiere seguir en el Paris Saint-Germain y que por mucho que el Madrid haya estado esperando una oportunidad de que Mbappé pujara para salir, siempre y cuando se dieran las circunstancias, el futbolista ha apretado y no ha apretado nunca, ni ahora ni nunca, para ir al Real Madrid. Ha apretado para continuar de un modo u otro, con más o menos dinero, para continuar en el Paris Saint-Germain. Insisto, Mbappé convocado. Y mientras tanto, pues algunos vendehumos y algunos estafadores de la información que siguen R con lo mismo e intentando obtener clics o seguir intentando obtener cualquier tipo de rédito, pues como el tipo de impronunciable nombre que no quiero ni mencionar, pero que os dejo aquí, ya sabéis a quién me refiero. En fin, una cosa absolutamente lamentable, gente que se dedica, insisto, a la estafa informativa con respecto a la actualidad deportiva. Entonces, yo que vosotros lo que haría, y ya sabéis que yo no soy en este canal de mencionar mucho estas cosas, pero es que ya me tiene hasta las narices, por no decir otra cosa, como algunas personas se dedican pues a tomar el pelo a la gente, ¿vale? En fin, vosotros veréis. Pero en este canal, por ejemplo, nunca hemos tenido información propia y no nos íbamos a inventar las informaciones. Lo que hacíamos era traeros las informaciones de distintos medios de comunicación y, en teoría, periodistas o gente con información al respecto de Mbappé.
pero no gente que se dedica a engañar y a mentir como en ese caso tan evidente, ¿no? En fin, veremos cómo termina la historia de Mbappé, que como digo, he sido bastante escéptico desde siempre, ahora más escéptico si cabe, y donde veremos si el Real Madrid se mueve para intentar obtener a un delantero, para intentar tener a un 9. Yo también soy algo escéptico, aunque menos escéptico que con respecto a la de Mbappé. Pero bueno, veremos cómo caduca todo esto. Todavía quedan días de mercado para saber exactamente lo que va a acontecer. Lo que ya sabemos es, lo dicho, Camavinga convocado y un Real Madrid que de momento encara con 4 atacantes esta temporada. ¿Serán los 4 atacantes definitivos? Déjamelo aquí en el cajón de comentarios. ¿Piensas que el Madrid tiene algún plan B? ¿Alguna activación que pueda hacer en este proceso de temporada? ¿Algún fichaje? ¿Alguna cesión? En fin, importante como siempre que dejéis vuestra opinión y vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.